Que estén bien en sus casas. Para mí es un gusto poder aportar con el tema justamente que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, vamos a compartir la pantalla como para que podamos avanzar con este tema que es un poquito largo en cuestión de teoría y práctica, pero creo que lo vamos a poder aprovechar al máximo. Lo que sí agradecería bastante es que por favor puedan escribir en el chat cualquier duda que tengan, cualquier consulta, estoy acá. Si no, también la compañera que está apoyando de moderadora también eh, puede tal vez intervenir al momento de que yo no miro el chat. ¿Ya? Entonces, a ver, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar algo rápido sobre lo que es la norma Vancouver para saber cómo lo vamos a aplicar en Sotero. ¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente la norma Vancouver es una de las tantas normas que existen para poder nosotros referenciar. Entonces, a ver, comenzamos primero con nuestro temario, algo simple. Primero, ¿qué son referencias? ¿Qué es un sistema como tal? La norma Vancouver y algunas lecturas que yo les sugeriría que revisen para que puedan ir complementando esa información. Entonces siempre la parte inicial cuando uno ingresa a la universidad, y creo que muchos de ustedes que han estado en primer año, segundo, se han dado cuenta del problema. Oye, andas tu artículo, haz tu monografía y cítame por favor con la norma APA, porque eso es lo que dice la universidad. Y creo que muchos lo hemos pasado en los primeros años. Y uno se dice, pero ¿por qué algunos tienen una norma citada y luego cuando van a ver, por ejemplo, las tesis, se citan otra norma? ¿O por qué cuando ven algún artículo científico se citan otra norma? Entonces puede haber hasta dos, tres, cuatro normas a la vez para poder citar. Ahí viene la idea. Entonces, convengamos de que primero tenemos que aprender a diferenciar un poco cuál elegimos. Y no es como justamente la imagen que les muestro acá, que elegir una es no elegir la otra, sino que cada uno se utiliza en un contexto diferente. Un artículo, una tesis, se puede citar con diferentes citas, pero depende del contexto. Entonces, convengamos que una referencia bibliográfica, ¿no? Es básicamente indicación precisa y detallada que va a permitir que ustedes, como lectores, como autores, puedan identificar un artículo, un libro, una tesis, un documento o parte de ello. El objetivo final es que tú puedas identificar ese artículo y lo puedas encontrar en la forma que sea. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar de que anteriormente al Internet todo era físico, no había una forma muy fácil de poder encontrar un artículo. Y si se dan cuenta, de un tiempo acá, se han digitalizado algunos artículos antiguos que incluso se recomienda que sí, perdón, incluso se podría decir que en físico ya tal vez sus hojas estén maltratadas, estén gastadas. Artículos tal vez de los años, no sé, pues 1900, cuando recién se creaba la Royal Society of London. Entonces, son cositas que a veces uno tiene que comprender, ¿no? Que, por ejemplo, anteriormente era complicado y ahora con el Internet es un poco más fácil. Pero aún así, en todo el mar de información que tenemos, es importante saber de dónde sacamos la información. Entonces tenemos que comprender un poco en tres términos, que es la bibliografía, que es básicamente el material, si quieren llamarlo en físico, virtual, todo lo que les estoy comentando, que ustedes utilizan, ¿no? Todo aquello que están revisando, tal vez el texto o el manual que les han facilitado, tal vez un artículo en PDF que han encontrado, un artículo en EPUB, tal vez un blog, todo lo que ustedes tienen, básicamente sea físico, sea virtual, pero es el material, el hardware es básicamente bibliografía. Una vez que esta bibliografía, que este material sirve para un artículo y nosotros querramos colocar en el artículo la información de esta bibliografía, vamos a poder hacerlo de dos maneras. O bien se hace una referencia que estamos haciendo alusión a el material como tal. Entonces hablamos de que la bibliografía, cuando nosotros hacemos una referencia dentro del artículo que estamos utilizando, se va a llamar referencia bibliográfica. Esta va a tener un formato que se llama formato APA, formato Vancouver, el que ustedes utilizan. Mientras que ustedes van a la parte siguiente, que es, voy a citar el contenido de esta bibliografía, una parte del contenido, ya no un identificador, sino el contenido. Entonces este contenido se va a denominar una cita bibliográfica. Esta cita puede ser directa, cuando, por ejemplo, transcribimos de manera textual, usualmente es entre comillas, mientras que en la cita indirecta, perdón, es cuando nosotros utilizamos la idea del autor y lo hacemos en nuestras palabras.
¿Cuál es la diferencia? Que muchas veces algunos utilizan el término parafrasear con el término de cita indirecta, y no es así. Parafrasear es cambiar las palabras del autor de una cita directa y convertirlo en una cita nueva, pero eso no es cita. Lo ideal sería que uno analice el texto y recién ahí comience a decir con nuestras palabras, con el mismo sentido, ese término. No es lo mismo si se dan cuenta. Y eso incurre incluso en un problema de una falta ética. Un ejemplo que les puedo mencionar es este. Yo tengo una idea de investigación, tal vez digo, ok, se me ocurrió una idea, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un artículo sobre lo que es, por ejemplo, novedades en enfermedad celíaca, ¿no? Enfermedad celíaca. Encuentro un artículo del año 2013. Este artículo, por ejemplo, estuvo publicado en Anales de Pediatría, y cuando voy a ver el artículo, entro al PDF y ¡fua! Me sale todo el artículo completo. Si nos ponemos a pensar netamente, el artículo como tal, bien sea en PDF, esa es mi bibliografía. Pero cuando yo quiero utilizar la información y publicarlo, entonces yo voy a decir, ok, en mi artículo voy a citar esta parte. ¿Pero qué parte específicamente? Muy bien. Vamos a la parte donde dice la dieta sin gluten se debe establecer solo después de confirmar el diagnóstico, ya que esta puede alterar los resultados serológicos e histológicos. Si esta parte de este artículo yo lo saco y lo mando a mi artículo como tal, entonces yo tendré primero una cita. Voy a redactar. Si quiero hacer una cita directa, utilizaré toda esta línea y utilizaré comillas, como se dan cuenta acá. Y al final pondré el número de la referencia, ¿no? Y un punto. Este número les explicaré más adelante qué significa. Pero si quiero hacer una cita indirecta, lo que haré es tratar de utilizar esta idea y resumirla un poco más. O tal vez juntar varias ideas, puede ser este artículo más dos artículos más, y agregarlas, acoplarlas a una sola idea. Entonces, ¿qué haría? Yo haría esto. Como dice Victoria, es una cita, ¿no? Indirecta. La dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos y histológicos. Es cierto que dice casi lo mismo, pero ya no dice todo el contenido. Ahora, y si se dan cuenta también, son ciertas partes que lo pueden diferenciar del anterior. Ahora, tengamos en cuenta de que acá hay dos formas incluso hasta de hacer cita indirecta. Una de ellas es citando a la autora, ¿no? Y la otra es no citarla, pero utilizar como una frase, sin, obviamente sin comillas, y al final poner el número. Eso es más o menos lo que se maneja en Northern Code. Y finalmente, cuando yo quiero utilizar ya mi referencia, pues ¿qué haré? Me iré a la última parte de mi artículo y lo colocaré como referencia. Y eso de acá lo vamos a aprender en la parte final. ¿Por qué es importante referenciar? Y ténganlo bastante en cuenta. Es porque las fuentes originales que utilizamos, todo el contenido, bien sea ideas, conceptos o métodos en general, se supone que nosotros tenemos que darle a conocer a quien nos lee, a las personas que obviamente quieren esa información y que tienen que prácticamente saber de dónde yo puedo agarrar esa información y ahondar un poco más en el tema. Probablemente hay algunos temas que no se han considerado bien, o probablemente tenga que corroborar alguna información. Puede que tu información sea errónea o sea un tema tan controversial que necesitemos revisar un poco más para generar una idea. Aparte, también es importante, ¿por qué? Porque el tema de bibliometría, pues, referenciar permite que incremente el impacto de este artículo y también en sus datos. Y favorece la transparencia de la investigación porque se le da el crédito a los autores que debería ser. Y es importante esto, ¿por qué? Porque cuando uno se da cuenta de los criterios de la ICMJE, dentro de los cuatro criterios, ¿qué se dice? Que aparte de contribuir, redactar y aprobar la versión final, es importante tener en cuenta de que hay un acuerdo de que los autores garantizan siempre la exactitud o integridad de cualquier parte del estudio. Es por ello que si ustedes no referencian bien o se roban una idea, ya están incurriendo en una falta ética. Y eso se paga más adelante. Entonces no es que nadie se dé cuenta. Incluso, y Penders menciona hasta 10 reglas de referenciación responsable. Eso incluso les puedo dejar el link para que ustedes puedan revisar ese artículo. Ahora, vamos al sistema de referencias. También denominado manual de estilo, libro de estilo, es algo importante tener en cuenta de que es básicamente como un conjunto, un texto, un libro. Anteriormente el libro, pues actualmente ya con la parte virtual, más que nada un texto, que contiene conjunto de normas que tienen todo que ver con lo que es ortografía, con lo que tiene que ver con signos de puntuación, estilo en general. ¿Por qué? Porque básicamente los elementos que tienen son estos, se van a dar cuenta, todos estos. Y de todos los más que existen, como les dije inicialmente, y creo que fue parte del inicio de esta exposición, la norma APA es probablemente la que más conocen.
la que más se utiliza en las universidades. Pero ¿esta es la única? Pues no, como les dije inicialmente, hay un montón. Hay una de la Asociación Americana de Medicina, hay una Chicago, hay la de Harvard, hay la de IEEE, hay incluso para la revista Nature también tiene su formato. O sea, hay un montón. Ahora, nosotros nos vamos a centrar un poco más en Vancouver. ¿Pero por qué? Porque justamente cada disciplina tiene un tipo de cita. Y es importante tener en cuenta de que para medicina, así como algunas ciencias de la salud, como pues nutrición, dietética, ¿no? Un poco más también, por ejemplo, bioquímica, ciencias de los alimentos en general, utilizamos Vancouver. Muy diferente a psicología, por ejemplo, que justamente pues, deriva de la Asociación Americana de Psicología, que utilizan bastante APA. Y ciencias sociales también utiliza APA. A veces, por ejemplo, en otros lugares, pues, humanidades, economía, derecho, también tienen sus formas. Pero mayormente, ciencias sociales utilizan más APA. Nosotros en medicina y ciencias de la salud usualmente utilizamos Vancouver. Entonces, ¿por qué Vancouver es importante? Inicialmente tengamos en consideración que Vancouver fue básicamente, o el grupo Vancouver fue básicamente el que inició con esto, debido a que, derivado de una reunión de la National Library of Medicine, se generaron directrices para poder enviar manuscritos a revistas científicas, lo que en el 79 permitió justamente la publicación de sus requerimientos de uniformidad, ¿no? Ya actualmente nosotros tenemos por la ICMJE, la entidad del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, estructuras específicas, recomendaciones que dan cada cierto tiempo sobre conducta, sobre cómo reportar, cómo redactar y publicar justamente sus trabajos de investigación en revistas médicas. Entonces, nos ponemos a pensar un poco y nos decimos, ¿esto es todo? O sea, para eso nomás es importante la norma de Vancouver, porque nosotros vamos a enviar artículos. No, porque también nos va a permitir diferenciarnos. Y ahí cambia un tema. Por ejemplo, la norma Vancouver, si ustedes se van a poner a pensar, inicia cuando ustedes ya reconocen su artículo. Y una vez que el artículo está hecho, si se dan cuenta en la parte inferior, yo he referenciado ya una forma. Pero ¿qué pasa? A veces el mismo artículo ya viene con una referencia predeterminada, como van a ver acá. Y la pregunta de ustedes va a ser, ok, mi artículo ya me brinda la referencia, entonces, ¿utilizo la que me da o cambio a otra? Entonces ahí viene el detalle. Sabemos reconocer lo que nosotros tenemos que, cómo redactar nuestras referencias. Y acá viene el punto. Tengamos el conocimiento cada pauta que tiene la norma Vancouver para que ustedes también sepan cómo esto lo aplican en el sotero. Y no se pierdan y a veces cuando citen, no citen de una mala manera. Es algo que sucede muchas veces y creo que cuando nosotros ahorita lo revisamos en la revista, muchos descuidan ese proceso. Y es importante tener en cuenta. Instrucciones generales, las primeras es que la norma Vancouver, a diferencia de APA, y es con la primera que la voy a comparar, es que la norma Vancouver maneja un orden consecutivo de aparición. Es por ello que si vieron el ejemplo inicial, el artículo de Victoria lo mostré como uno. Y pues, si hubiese un segundo artículo, un artículo de Bilbao, lo mostraría como dos. Y si hubiera un artículo de Juárez, mostraría como tres. A diferencia de APA, en APA se hace por orden alfabético. En la parte, por ejemplo, de este artículo que les mostré ahora último, ¿no? De depresión, van a darse cuenta de que bueno, al menos esta revista, sus referencias lo publica con celestita. Y se dan cuenta que todo tiene un orden. Tiene un orden, dos, tres, cuatro, cinco. Incluso acá no hay el seis, pero se nota que hay un intervalo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos más de un artículo, si ustedes se van a poner a pensar, todos los artículos tienen una información. Y esa información puede que algunos coincidan con otros, puede que solamente coloque uno porque es el único en su especie, y así. Entonces, si es que hay un artículo, se cita como uno, o como cuatro, como cinco, depende del número que tenga en orden. Pero si ya hay de dos a más, tengamos en consideración que en correlativas, si es que son uno o dos, solamente se utiliza comas. Por ejemplo, si fuera 2,3 significa que estamos con la referencia 2 con la referencia 3. Si estamos con la referencia 2 y 5 sería 2,5 o 2,7 los que quieran ustedes. Pero si ustedes tienen un intervalo, por ejemplo, quiero usar el 5, 6 o 7, acá se colocará el primero y el último separados por un guión. Y creo que eso es más entendible. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a poner a pensar, esto de acá usualmente lo hacemos de manera manual, pero con el gestor de referencia es mucho más rápido y se van a dar cuenta cómo. Siguiente paso, cuando nosotros si hacemos la cita, se van a dar cuenta inicialmente que les dije, ¿no? Uno puede citar al autor, en este caso el autor se apellida Phil Cousins, es un nombre, formato de nombre científico común. Acá utilizan, por ejemplo, la cita del autor. Acá es el autor y su cita, la 43. Pero ¿qué sucede? A veces, por ejemplo, si se dan cuenta, esta cita es una cita indirecta, pero no tiene particularmente el formato.
Se dieron cuenta anteriormente, yo les dije, ¿no? Nombre, el número y el artículo y un punto. Pero ¿qué pasa acá? Acá pasa que esos autores hicieron los dos. Colocaron la cita al costado del autor y al final colocaron también la cita después de la información en palabras de ellos. Entonces, lo recomendable es o bien que se haga uno o bien que se haga otro. Entonces, no es necesario. Incluso a veces, si se puede, se evita el nombre y se coloca solamente el nombre, la referencia a la cita al final. Y ahora, si fuese de más de dos autores, se sugiere colocar et al. Y hay una diferencia que van a ver más adelante porque hay el et al, el equals y un montón de cosas así. Otro tema importante es que debemos evitar los resúmenes. Por ejemplo, en el caso de APA, cuando uno tiene un artículo, si se van a dar cuenta, dicen, ok, puede ser un resumen de un artículo, lo colocamos, no importa. Pero sucede que en Vancouver eso es limitado. Salvo excepciones, que hay artículos que, por ejemplo, aún no se publican o se han publicado, por ejemplo, como un resumen en una conferencia, con un conference paper. Entonces, se tiene que tener en cuenta esos temas, ¿no? No siempre es fácil utilizar resumen. Pero eso sí, no se hacen citas de citas. Algo que, como repito una vez más, en APA se puede, que por ejemplo se dice, ¿no? Por ejemplo, Castro, citado por Mendoza, menciona que tal cosa. Y se cita a Mendoza, porque es el autor base o la bibliografía que he utilizado en donde encontré la información de Castro. Algo que en Vancouver no se puede. Acá se hacen citas directas. ¿Y esto por qué muchas veces sucede? Porque, como les repito una vez más, hay información tan amplia que probablemente la información de Castro se perdió en algún punto del internet, en algún punto de los libros y no se va a encontrar. Y como la mayoría se acostumbra a hacer esta cita de citas con APA, no es tan fácil encontrar los artículos. Entonces ya se maneja y se deja así. En el caso de nosotros, pues en Vancouver eso está prohibido relativamente, porque siempre debemos verificar la información primaria. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, y ustedes lo van a poder ver acá, es que el artículo, por ejemplo, menciona, ¿no? Que han utilizado lo que es una encuesta, la encuesta del Patient Health Questionnaire 9, PHQ 9. ¿Qué pasó? Por ejemplo, si se dan cuenta acá, este artículo fue publicado en 1999, pero también dice que utilizaron su versión validada en el 2015. Entonces se dieron cuenta de que acá este artículo, pues no solamente se utilizó la antigua, sino también la nueva. Entonces es muy importante citar ambas, las fuentes primarias, que se supone que son las que han permitido, o en su defecto nos van a permitir a nosotros corroborar que esa información es cierta. Algo que es importante también tener en cuenta, y lo menciono también nuevamente acá, que no es necesario utilizar, siempre es importante utilizar la versión original, no traducciones. En su defecto, este artículo de acá, que dice está en inglés obviamente, y su versión validada en español, significa que este es un artículo diferente que ha validado en una población en español. No significa que este artículo sea traducido en esta. Es para que lo tengan en cuenta, no es lo mismo. Y otro tema importante es también, este artículo fue publicado en el 2018, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se deben citar cosas actuales? Si este artículo, por ejemplo, en 2018 incluyó información de 1999, incluso información del 2001. Entonces, siempre nos dejan a nosotros, tienes que citar cosas de 3 años últimamente. No, otros dicen, no más de 5 años. ¿Por qué? Sucede que la norma Vancouver menciona que debería ser ideal no más de 3 años, pero hasta puedes darte tu chance de publicar no más de 5 años, como que una salvedad. Pero ahora, si es que hay situaciones en las cuales no puedes encontrar artículos por motivos históricos o porque probablemente la referencia no es actualizada, o como esta de acá del 2001, por ejemplo, probablemente no hay una referencia que haya permitido que este pH con 9 tenga una consistencia interna mayor o mucho mejor para poder validarla o para poder utilizarla, pues se tiene que mantener, ¿no? Otro tema importante es que hay artículos, justamente como les menciono, que se publican y salen en un número o en un volumen de una revista, pero hay otros que no, que ya están publicados, pero que todavía no están encajados en un número de una revista. Esto se denomina artículos aceptados en prensa, o impress en inglés o forthcoming, lo que menciona el libro de Patrias, ¿no? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues simplemente hay una forma de hacerlo. Si se dan cuenta acá, este es un artículo publicado por Almeida. Esto de acá es del año 2020. Y acá dice en la cabecita, ¿no? En línea, ahead of print, o sea, a punto de imprimirse, ¿no? ¿Cómo se cita esto?
por ejemplo, Almeida F, el nombre del autor, el título, y al final el nombre de la revista y solamente el año. Otros incluso le pueden agregar como Forthcoming 2006, o sea, por venir, o también puedes poner 2020, entre comillas, en prensa. La idea es que esto de acá se mantenga y se diga que está en prensa, porque eso también es un tema básicamente editorial, ¿no? Como algunos tienen las publicaciones anticipadas, que lo utilizamos nosotros también en la revista del Almanzor. Otro tema que es importante y se van a dar cuenta es que la norma APA, por ejemplo, utiliza el nombre completo de la revista y eso es un poco complicado. En el caso de Vancouver, nos sugiere que utilicemos, más que nos obliga, a utilizar abreviaturas, pero a veces uno pregunta, ¿dónde encontramos las abreviaturas? Es un poco complicado. Pues sí, vamos a que en unas revistas, por ejemplo, y acá les pongo dos ejemplos, unas en sus páginas de enfoque y alcance, o en inglés Scope, en Scope, tienen justamente sus abreviaturas, ¿no? Lo colocan. Mientras que otros, por ejemplo, los podemos encontrar en ciertas bases. Acá les pongo un ejemplo de la revista peruana, que por ejemplo pongo yo en esta página de acá del NCBI, le pongo como NLM Catalog, le pongo revista de medicina experimental y le pongo search y me va a aparecer esta información. Y probablemente pues digan, ok, me limité a dos, está bien, pero por ejemplo a veces yo pongo una revista que no me acuerdo y me aparecen como 50, 60. Es un problema, la verdad. ¿De qué manera podemos buscar? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, así rápido. Ese es el NM Catalog. Vamos a buscar, por ejemplo, le pongo Almanzor, si quieren poner, y si lo encontramos sería excelente. Por ejemplo, acá dice, no se puede. ¿Por qué? Porque ha utilizado referencias del NCBI. Entonces, solamente las que están en NCBI. Voy a poner limpiar todas, y para que me aparezcan, busquen todos, y me aparecen, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Entonces, no es muy fácil encontrar algunas revistas. Entonces, esto es una de las tantas formas que nosotros podemos ubicar abreviaturas. Otra de las formas para buscar abreviaturas podría ser el ISSN, que es un código que se utiliza para revistas y que muchas veces no es muy utilizado. Por ejemplo, ISSN y ustedes pueden buscar el nombre, por ejemplo, revista Almanzor, por ejemplo. Y algunos códigos por ahí me sale el ISSN, tal vez acá, en la revista, tienen su ISSN, por ejemplo acá. Entonces yo sé que puedo buscarlo con este término, ¿no? Uno puede buscarlo en internet, pues no es tan complicado, y aparece el ISSN de la revista. Entonces ese código, por ejemplo, me va a permitir, es como un DNI de la revista, y acá me aparece, ¿no? Título de la revista, tal. Bueno, nombres, está todo el nombre completo y las variantes. Probablemente acá no esté la variante, vamos a la variante virtual. La variante en línea probablemente sí tenga su ISSN completo. A ver, lo colocamos. Y es muy probable que no encontremos la abreviatura. En algunos se puede, en otros no se puede. Hay distintas formas de conseguir. La cosa, variante del nombre. Revista de Cuerpo Médico, HNA. Y así ustedes pueden ir buscando bastantes abreviaturas a las revistas. Es una de las tantas formas que nosotros tenemos para poder revisar. Entonces es importante tener en cuenta esas cositas que también uno puede buscar, abreviatura, revista del cuerpo nacional y todo. O sea, pueden buscarlo y sale un montón. Entonces ahora vamos ya a la parte como tal de la norma y el por qué es importante que reconozcamos esto para entrar a Sotero. Uno, tenemos un artículo de una revista científica. Tienen que tener ustedes en cuenta más o menos unas 7 partes. Primero, los nombres. Los nombres de los autores es importante que ustedes tengan en consideración el apellido. El nombre usualmente va entre iniciales. Puede ser un apellido compuesto, como acá dice Vilches-Cornejo, o puede ser un apellido único, un solo apellido, como usualmente lo utilizan los anglosajones. Entonces, en el apellido ustedes se dan cuenta que Vilches Cornejo es el apellido, ponen Vilches Cornejo y la inicial J, J. El segundo autor es Viera-Morón, se utiliza Viera-Morón, y los nombres Ronald David, como son nombres R, la primera, D, la segunda, RD. Y así se sigue avanzando hasta que llegan hasta el sexto autor. Una vez que terminaron con el sexto autor, que es también Canaya Ruth, si no me equivoco, el séptimo autor ya no se coloca, porque después de él va a ir un formato, va a ir un texto. Siguiente, reconozcamos el título del artículo. El artículo está en español y en inglés, su título. Pero el artículo como tal está, cuando veamos nombres, pero obviamente está en inglés. Ese es el nombre principal. Entonces, al estar el nombre principal,
acá es una foto de Science Direct. Acá dice revisa economía en psiquiatría. Si ustedes no pueden encontrar la abreviatura, búsquenlo por las formas que puedan y puede que lo encuentren, ¿no? Y encontré esta, Rep Colom Psiquiatra. Siguiente, el año de publicación, está acá, abril, junio de 2020. Y ahorita les voy a decir por qué solamente utilizo el año y no el día y ni el mes. Volumen y número, 49-2. ¿Cómo se dan cuenta acá? Volumen 49, ISO 2 o número 2. Algunas revistas solamente tienen volumen 49, otras solamente tienen ISO 2. Cualquiera de las dos, si esta aparece de manera individual, significa que se hacen referencia al volumen. O sea, de cualquiera de las dos formas. Pero si están los dos, ¿qué quiere decir? Que es un número, o sea, la primera aparición o la segunda aparición del el volumen. Y siguiente, las páginas. Páginas se van a dar cuenta que acá hay un intervalo que indica que están dentro de las hojas 76-83 de la revista, mientras que hay otras que van a ver códigos, y así se van a dar cuenta de que varía un poco el término. Y finalmente, algunas revistas, no todas, tienen un código, un identificador de objetos digitales o DOI. En este caso, la revista lo tiene, muchas revistas ya lo han adoptado y la norma Vancouver dice que se cita el DOI también. Entonces, finalmente, con todas estas 7 cosas, nosotros ya podemos hacer nuestra referencia. Iniciamos los nombres, después del sexo autor se pone una coma y se pone et al, se pone un punto, viene el nombre de la revista, el nombre del artículo, punto, las iniciales, la abreviatura de la revista, se pone otro punto, y a partir de acá ya es un poco más continuo. Se pone el año, punto y coma. Si es número, se pone el número primero. Si es volumen, se pone volumen primero. Pero si viene volumen y número, se coloca volumen primero y el número entre paréntesis. Este número puede ser número 1, número 2, número 3, número 4. Puede ser un suplemento, también se puede colocar como suplementos. O especial, también se puede colocar como especial. Entonces, todas esas cosas se van dentro, cuando hay un volumen previo. Y ya se pone luego 2 puntos y viene el intervalo o el código que tiene ese artículo. Finalmente, después de ello se pone un punto y viene ya lo que es el código DOI. En este caso, bueno, este de acá está para modificar, pero acá se puede colocar como solamente DOI, 2 puntos, y desde el 1, 0 punto comienza el código. O sea, eso no se podría colocar. Por ejemplo, varios formatos hay de revistas científicas, y se van a dar cuenta acá, el formato es el mismo, autores, artículo, bueno, una revista, el año de publicación, pero se dan cuenta, viene un número del día, número, o en este caso, fecha del mes, y el año. La norma de Vancouver nos indica que puede usarse los tres, eso es cierto. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué las revistas no lo utilizan? Porque a veces cuando uno manda, y lo marca en algunas bases de datos como no sé, pues, Cielo, Web of Science o Scopus. A veces esto es un poco confuso para las revistas actuales, para las bases de datos actuales. Entonces, por eso, la misma norma Vancouver indica que de preferencia solamente se maneje con el año y nosotros nos evitemos estos problemas, ¿no? De la misma plataforma que pueda subir. Luego, igual, volumen, el ISO, el número y luego la locación o paginación en la que está. Variantes, por ejemplo, cuando puede ser un nombre de un grupo de investigación, o esto ya se llama autoría corporativa, cuando se combinan los autores individuales con autorías corporativas, cuando, por ejemplo, utilizamos abreviaturas adicionales como junior, como tercero, cuando utilizamos, por ejemplo, ya no, como les dije, nombres científicos de manera única, sino ya nombres comunes, ¿no? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, se utiliza un abstract, cuando ya no hay forma de encontrar el artículo y solamente está en abstract, se sugiere que al final se coloque como abstract, como resumen. Y al final también se puede colocar incluso qué número de abstract es, ¿no? Como por ejemplo les recalqué hace rato, acá por ejemplo este es un número 62 volumen, número 5, acá por ejemplo volumen 110 y está en el suplemento 17. Me dan cuenta de que varía un poco eso. Otro, por ejemplo, cuando son en idiomas diferentes, se puede colocar entre corchetes, se pone el término en el idioma, específicamente más se utiliza en inglés, y después de utilizar estos corchetes, por ejemplo, supongamos que tengo un artículo en chino y lo voy a citar en mi tesis, lo voy a poner en español, o usualmente lo que me repito en inglés, y al final acá colocar el nombre, o el nombre en todo caso, el idioma original del título, para poder entendernos por qué es que lo cambié, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Es permitido. Un ejemplo que les puedo dar acá es un artículo publicado en el 2019, su nombre, los autores. Esto de acá lo tomé de PubMed.
Si ustedes entran acá al DOI, pues el DOI usualmente lo lleva a su revista, ¿no? A la revista americana de epidemiología. Entonces, si nos vamos a hacer el ejemplo, un poquito como para que practiquen un poco lo que les voy diciendo, vamos primero con los autores, ¿les parece? Entonces, vemos que el primer apellido es Florido, comenta como Florido R. Segundo apellido será, pues, Lee, mencionaré a Lee y Alexandra K, AK. El tercero será McEvoy, mantendremos igualito JV, Hugiven, RC, Cotton, S, Vitorlins, MZ. Hasta ahí quedamos. Y luego se pone la coma y se pone et al. Entonces ahí acabamos con los nombres. Vamos con el nombre del artículo. Si se dan cuenta en PubMed aparece como Cancer Survivorship and Subclinical Myocardial Damage, pero el artículo original da dos títulos, uno antes de 2 puntos y otro después de 2 puntos. ¿Cuál va? El completo, porque ese es el que se supone que nos está dando la revista. Ahora, lo siguiente es, vamos acá a la revista. La revista me da el nombre completo, American Journal of Epidemiology. Sin embargo, PubMed, y eso es algo que ustedes tienen que fijarse bien, PubMed muchas veces da las abreviaturas de las revistas. Entonces es bueno que ustedes tengan en consideración que si revisan en PubMed y quieren citar, pues a veces es importante revisar también todo lo de arriba, porque eso todo lo de arriba usualmente va al final. Se dan cuenta, American Journal of Epidemiology, J Epidemiology. Después de eso, ¿qué iría? Igualito. Volumen 188 y el número 12. Se dan cuenta que acá en PubMed ya está. 188, 12. Luego las páginas, de la 2188 a la 2195. Pero se van a dar cuenta acá, está el número completo, acá está el número completo, pero acá no. ¿Por qué? Porque, y eso lo van a ver en Sotero, sucede que a veces cuando uno tiene números muy similares, entonces se reconocen los números finales que cambian. ¿Qué quiere decir? Si esta es la página 2188 y esta es la página 2195, el programa reconoce, ok, del número anterior, ¿qué números cambiaron? Cambió solamente los dos últimos. Cambiaron de 88 a 95. Ok, entonces lo colocamos así. Entonces uno entendería que esto es de la 2188 a, bueno, cambiamos esto y lo ponemos acá, 2195. Entonces, esto es algo que también hace Sotero. A veces uno se puede decir, no, está fallando el programa, y no es así. Cuando vamos a la parte de libros, esto cambia un poco y probablemente se van a dar cuenta de que en libros la estructura es muy similar, pero ya no tenemos una revista, ya no tenemos un número, tenemos ya páginas compilados. Entonces, para libros, vamos a darnos cuenta de que la estructura se mantiene en cuestión de primero los autores, luego el título y luego de dónde lo han sacado. Pero a partir de acá se dan cuenta de que va a cambiar un poco, a partir del título. A ver, un ejemplo. Vamos a un libro muy conocido como que es el Schwartz, Principio de Cirugía, la 10ª edición. Entonces, convengamos que este artículo, este libro, bien sea virtual o bien sea en físico, siempre tiene una página en la cual muestran quiénes son los autores, las ediciones antiguas, y pues se dan cuenta de que siempre los libros de cirugía cambian cada 5 años. Entonces, esto es probablemente, mi hipótesis personal, el por qué se dice que la literatura no tiene que ser más de 5 años, porque usualmente ya tiende a ser obsoleta. Entonces, vamos acá. Por ejemplo, primero vamos a los autores. Brunicardi, es el autor principal, segundo nombre es FC, segundo es Andersen, DK, Billiard TR, Dunn DL, Hunter, JG, Matthews, JB. Hasta ahí terminan los primeros autores. Y viene después, el título, es el título, Schwartz, Principio de Cirugía. Ahí queda. A partir de ahora cambia el enfoque. Cuando nosotros tenemos un libro, muchos de ustedes se dan cuenta que tiene ediciones, revisiones y todo lo que se hace. En el ejemplo primero, dice que es la tercera revisión o la tercera edición revisada. A veces algunos artículos o libros tienen solamente su término, 10ª edición. Otros incluso son la primera edición, se pone primera edición. Pero, ¿qué sucede? Usualmente cuando van a ver la edición, se coloca el número siempre y cuando sea de la segunda en adelante. Cuando no se ha habido un número antiguo o de la primera edición, se coloca solamente como, no, perdón, se obvia eso. Ahora, si por ejemplo fuera la primera reimpresión, sí se podría colocar como primera reimpresión, mientras no sea la primera edición. Ese es un tema que sí es importante que lo sepan porque para citar libros es un poquito complicado. Vamos a la parte, como les dije, hay un cuadro siempre en los libros, en donde dice los derechos reservados, quién editorial lo publica, las versiones antiguas, todo eso de ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que el último número es el 2015. Entonces, ya, muy bien. 2015, se publicó en México DF, lo publicó la editorial McGraw-Hill, y todo eso se coloca así, tal cual. Entonces, una vez que tengamos esto, ¿qué hacemos? Nos ponemos a pensar, ¿cómo queda nuestra referencia?
Entonces, quedaría de esta manera. Brunicardi FC, Andersen DK, Villar TR, Domínguez, Alejandro JG, Matheus G, et al., Schwarz de Cirugía, décima edición, México DF. Y acá viene el tema. Si se dieron cuenta anteriormente, yo utilizaba lo que es la revista, punto, y venía luego el año de publicación y todo el tema. Acá cambia. Acá se pone primero, en todo caso, el nombre del libro y se coloca obviamente su edición y todo. Y a partir de ahí vamos a colocar el dónde se publicó, o sea, el lugar, dos puntos, la editorial de dónde se ha publicado, que es en este caso McGraw Hill Interamericana, un punto y coma y el año. Ese es el formato de un libro. Ahora, ¿pero qué pasa si uno no utiliza un libro? Utiliza un capítulo, como en este caso, el capítulo del apéndice. Y muchos de ustedes se van a dar cuenta de que hay libros en los cuales ustedes revisan y tienen autores como este, pero hay otros en los que no tienen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está la complejidad de la situación? En que hay capítulos de libros en la cual, por ejemplo, un autor compila información, ¿no? Mientras que otra es contribución a libros, en la cual hay bastantes personas que forman parte, colaboradores de esta edición. En este caso, en el libro de Schwartz, Principio de Cirugía, los autores Mike Liang, Ronald Anderson, Bernard Jaffe y David Berger han participado contribuyendo con su información al capítulo 30, el apéndice. En cambio, no es que algún autor haya agarrado y haya dicho, capítulo 2, por ejemplo, cirugía, y se deje sin nacida al aire. Hay algunos libros que obviamente no son así. Cuando suceda esto, como les repito, ¿no? Cualquier elemento o libro escrito o compilado por autores, el ejemplo no cambia mucho. Los nombres se mantienen de la misma manera, el libro se mantiene de la misma manera, y lo que es la edición, bueno, el lugar, la editorial y el año. Eso se mantiene tal cual. ¿Dónde cambia el enfoque? Cuando es un capítulo del libro, supongamos que acá no hay autores, el capítulo del libro va al final. En este caso sería capítulo 30, coma, el apéndice, punto y coma, y luego se va a las páginas en las cuales está, que sería de la 1241 a la, 1262. Pero si es una contribución, muchos de ustedes se van a dar cuenta de que todo lo que hemos visto está bien, pero va al final. ¿Qué va al inicio? Justamente la citación como tal de los autores. Se citaría de la misma manera. Primero los autores y luego el título. ¿Cómo sería? Lian MK, Anderson R, Jaffe BM, Berger DH, porque solamente son cuatro. Si fueran seis o más, se haría también con el edal. Punto. El título del capítulo, que es el apéndice, y luego le pondríamos el en. ¿En dónde? En todo lo que nosotros ya hemos mencionado. De esa manera se hacen las citaciones cuando es un capítulo del libro, cuando es una contribución al libro. Cuando es tesis probablemente ya no cambia mucho, acá pues el término es igualito, ¿no? Primero el nombre del autor, así como tal, Cruz JC, luego el título del artículo, luego el tipo de documento que es una tesis, puede ser tesis de maestría, tesis de doctorado, la tesis de pregrado o otras tesis, el donde se publicó en Nuevo Chimbote, la institución que obviamente ya no es editorial, sino es qué institución ha presentado, en este caso sería la Universidad Nacional del Santa, y el año 2020. Como diría, sería así. Cruz JC, interacciones y todo, y entre comillas, anteriormente se dieron cuenta de que decía tesis, entre las comillas, entre los corchetes, acá se coloca tesis. Si fuera tesis de maestría, se pondría master tesis o tesis de maestría. Si fuera de doctorado, doctoral tesis o tesis de doctorado. De esa manera. Se recomienda, al menos en nuestro contexto, que se publiquen de maestría y de doctorado. ¿Por qué? Porque usualmente, y eso viene un tema de fuera, más que nada en Europa, allá las tesis pasan por revisión por pares. En nuestro país o en algunas partes de Latinoamérica tenemos ciertas dificultades. Es por eso que consideran a las tesis como literatura gris. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Pero si fuese muy necesario, es importante que sepan cómo citarlo. Páginas web no varía tanto. Vamos primero con el autor, luego vamos con el título de la página. Y al final, en vez de poner tesis, en vez de poner abstract, se pone internet. Punto. Luego vendría ya como si fuera un libro. Primero, ¿en qué lugar fue? Por ejemplo, si ya en la ciudad de Tuscaloosa. ¿Dónde queda Tuscaloosa? Puede quedar en Alabama, por ejemplo, ¿no? A veces se pone así. Otros obvian esta parte. Dos puntos. ¿En qué universidad, qué editorial ha publicado? La Universidad de Alabama. Muy bien. Puede ser completo. Universidad de Alabama, Departamento de Psiquiatría y Neurología. Punto y coma. ¿En qué año fue? 1999. Como les digo, puede quedarse como el 99 o puede quedarse con el 19. Lo recomendable sería que se quede bien. Y algunas páginas web tienen la oportunidad de que se han actualizado cada cierto tiempo, como acá. Es una página del 99 que se actualizó, que se revisó en 8 de julio de 2006 y puede quedar ahí.
pero lo otro es cuándo lo citaste tú. Lo citaste el 23 de febrero de 2017. Entonces es importante que acá, cuando ponen revisión o citación, acá sí vaya completo. Acá no es muy necesario. Y al final de todo, va a un punto, y en inglés se pone available from, en español es disponible en, y se pone el link completo. Y eso es cómo se maneja una página web. Bueno, vamos a pasar a esta parte porque son lecturas recomendadas. Igual las diapositivas ya están, las voy a colocar están en internet, así que se las voy a compartir. Y vamos a ir a la parte del uso esotérico. Ahora, quiero saber si hasta el momento, porque nos hemos pasado más de media hora conversando, quiero saber si es que hay alguna duda para poder ya comenzar con la parte esotérica. Espero que dejo la palabra un rato a la moderadora mientras voy cargando mis datos. Chicos, en caso de que tengan alguna duda, pueden prender su micro o también lo pueden dejar escrito en el chat del Zoom. Bueno, por mi parte hasta ahora está todo muy claro, Cristian. Genial. Ok. Veo que en el chat tampoco hay escrito nadie, No, entonces no, no hay agradezco preguntas. bastante. Entonces podemos continuar. Muy bien. A ver, veo bien. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora, si nos vamos a la siguiente parte, no, estamos en Sotero ya. Muchos de ustedes creo que ya han ingresado a Sotero en algún momento, han podido percibir cómo se descarga Sotero, pero no está de más siempre ingresar, saber a sotero.org y nos vamos directo a la página. Ustedes pueden, creo que es necesario mencionarlo, ustedes pueden utilizar las dos formas, bien sea la parte en línea o la parte en escritorio. Pueden descargarlo, pueden, es importante que tengan primero su tero de escritorio, como es el que yo tengo acá. Y lo siguiente es que también tengan su conector que le va a permitir relacionar la parte en línea con lo que es en este caso la parte de escritorio. ¿Y dónde está? Si se dan cuenta acá, lo abro una parte, es este de aquí, este chiquitín de acá, y dice Save to Sotero. Y a ver, vamos a ver si es que lo podemos abrir. Cada cierto rato va cambiando de imagen. ¿Se dan cuenta acá? Ahorita, por ejemplo, entro un video, me dice 6 Sotero en Vended Data. Si me voy a Google Académico, también lo reconoce como web page o snapshot. Si me voy, por ejemplo, a PubMed, cambia también la imagen. Y acá me va a aparecer de nuevo otra cosa que dice en Vended Data. Me voy a agarrar un artículo el que ustedes desean y acá cambia. Ahora ya es un papelito. ¿No? Entonces, cada vez este conector de verdad es muy útil para nosotros, ¿no? Que estamos acá en esta plataforma. Entonces, vamos a ver. Sotero tiene la particularidad de que probablemente sea el gestor de referencias más accesible para todos y que con los años se ha vuelto bastante intuitivo, la verdad. Y bueno, obviamente que por la misma situación y competencia que tienen tal vez sus rivales más cercanos, al menos en el entorno que nosotros estamos, que son Mendeley o EndNote, para algunos que no tenemos la posibilidad de tener alguno de ellos, pues Sotero es mucho más conveniente. Particularmente yo soy defensor del mismo. Entonces, vamos a que Sotero, ahorita ya tenemos nosotros los dos, entonces vamos a comenzar con esto. La primera parte es la aplicación de escritorio. La aplicación de escritorio tiene una barra de herramientas, es bastante intuitivo, la verdad. Tenemos, por ejemplo, una barra donde están los archivos, donde podemos colocar información, nuevas colecciones. ¿Y qué son las colecciones? Se preguntarán ustedes. Las bibliotecas, se dan cuenta acá, son todos los lugares donde yo coloco toda la información. Puedo colocar una nueva biblioteca y esa nueva biblioteca generar un nuevo espacio, ¿no? Un nuevo archivero, si quieren llamarlo así. Cada folder va a ser una colección y esa colección yo le puedo dar un nombre en general. En este caso tengo varios artículos aquí, en algunas de las carpetas, que pues he estado revisando durante el tiempo. Esto de acá es en mi escritorio. Sin embargo, en internet, en la parte online, también tengo algunos artículos. Y estos artículos, pues yo los he creado desde internet directamente. ¿Cómo es que ustedes pueden revisar esto? Van a la página, al Sotero, acá, van a la parte, por ejemplo, de Home, y acá se pueden ir ustedes a grupos. Entonces, por ejemplo, no, perdón, sí, no me registraron, sorry. Vamos a ir a la parte de primero de iniciar sesión, porque la verdad, eh, a ver, ya está.
Cuando uno ingresa, por ejemplo, acá a iniciar sesión, la primera parte es esta. Y acá te da por la chance de entrar a grupos. Nosotros somos los grupos que nosotros tenemos. Como en este caso, pues crear una carpeta de exactitudes, otro que dice de COVID-19 y parto pretérmino, otro que dice bardomelosis, actitudes, entre otros. Esos son los grupos que yo he creado. Y ahora creo un nuevo grupo, como les digo, para que aparezca en esta parte. Vamos a ponerlo en dos ventanas para que se pueda apreciar mejor. Ujú, ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, yo puedo crear un grupo nuevo, como dice acá, crear grupo, crear un nuevo grupo, y puedo categorizarlo como quiera. Puedo ponerle incluso RS, ¿no? Supongamos que le pongo el grupo RS y yo pueda seleccionar qué quiero hacer. Quiero que sea abierto para todo público, quiero que sea cerrado, o quiero que sea incluso hasta privado. Entonces, de esa manera yo puedo crear, no sé, pues RS, supongamos, educación, ¿ya? Si se dan cuenta, RS Educación, si es un nombre que esté permitido para poder crearse, porque apareció en verde, no está en rojo como hace rato. Entonces lo pongo como, por ejemplo, privado, ¿no? Puede cambiar, ¿no? En este caso, si es abierto, se mantiene así, con el nombre como tal. Si es cerrado, pues ahí no hay problema. Entonces vamos a crear el grupo. Y así me dice las configuraciones. ¿Qué hago? Es privado el grupo. Si es que quiero quien lo lea, también hay formas. Si quiero quien lo edite. Y si quiero que, por ejemplo, alguien agregue o modifique la información. Vamos por ahí. Te colocamos guardar información y listo. Ya está nuestro grupo creado. Le vamos a grupos y ya está, un grupo más creado. RS Educación. ¿Cuándo me voy a dar cuenta yo que tengo bueno, mi información? Porque acá se van a dar cuenta que debería aparecer, no aparece aún. ¿Qué voy a hacer yo? Acá en la esquina superior derecha hay una opción que es de sincronizar. Lo sincronizamos un rato y me debe aparecer mi nueva carpeta, RS Educación. Y ahí, como les dije, esta de acá es mi archivero, ¿no? Mi colección. Pero en este caso no creé una colección en mi carpeta, no en mi biblioteca. He creado mi biblioteca acá, en la parte online. Si yo quisiera, también podría eliminarlo. Como se van a dar cuenta ustedes acá. Yo puedo eliminarlo en la parte de manejo del perfil y le puedo eliminar el grupo. Pero otra opción que tengo es también colocar invitar a gente. ¿Cómo puedo invitar a gente? Member settings, en esta parte de acá, y puedo enviar invitaciones. Por ejemplo, en este caso puedo enviar a unas personas, por ejemplo, pongo invitar. Y si es que esta persona tiene una cuenta de Sotero, aparece su número de cuenta, aparece su nombre completo cuando el invitado. Si yo no quisiera que esa persona aparezca aquí, o ya pues dejé de invitarla, o ya probablemente ya aceptó, pero yo no quiero que esté, pongo cancelar y se elimina la invitación. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener en cuenta esta forma de manejar nuestros grupos. Entonces, en este caso, para evitar un poco de complicaciones, voy a eliminarlo y listo, se eliminan nuestros grupos. Ahora, ¿ustedes creen que lo que nosotros manejamos acá en online perdón, lo que nosotros manejamos en escritorio se puede manejar también online? Claro, porque Sotero, si ven, tiene la particularidad de tener su web library. O sea, todo lo que ven ustedes en el escritorio se puede ver también en internet. Entonces, todo está cargado. Como les digo, nuevamente, se sincroniza con esto. Entonces, lo está sincronizado, por ejemplo, se dan cuenta acá, yo recién lo estoy sincronizando y me dice, tú ya no eres miembro del grupo de Res Educación. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cancelar. Y probablemente en un rato se vaya a eliminar. Le das de remover del grupo y ya está. Ya no está. Entonces, regresamos acá. Toda la información que yo tengo está en una sola biblioteca, pero seccionada por partes. En una parte acá, otra parte en COVID, otra parte dentro de res automedicación, ocupación, entre otras cosas. Uno puede ir creando. Entonces uno lo puede ir revisando acá, como también lo puede ir revisando en su plataforma en escritorio. Ahora entonces, vamos a estas partes. La plataforma de escritorio, si se van a dar cuenta de acá, tiene esta función para poder crear nuevas carpetas. Por ejemplo, acá le pongo sin título, lo agrego a esta colección y me aparece acá. Ay, perdón. Acá está. Le pongo en mi biblioteca, le pongo crear nuevo, le pongo sin título y se aparece como sin título, como uno nuevo. Entonces en ese sin título quiero cambiarle de nombre, pongo renombrar colección y le voy a poner ejemplo expo. ¿Ya? Ejemplo expo. Y es necesario que ustedes lo mantengan activo porque ahorita vamos a hacer una serie de ejemplos. Entonces, anteriormente, estábamos acá.
Vamos a agregar artículos a este ejemplo expo. Por ejemplo, quiero agarrar artículos sobre, supongamos, hiperbilirrubinemia, ¿ya? O ictericia neonatal, jaundice, sobre ictericia neonatal. Por ejemplo, agarraré los artículos más recientes y, por ejemplo, a ver, este artículo, primero, este artículo también. ¿Cuál más? A ver, acá este artículo también. Y uno más, a ver. Bueno, vamos, este artículo también, el de europeo. Ya. Entonces, por ejemplo, yo entro a estos artículos y me doy cuenta de que, por ejemplo, acá me aparece toda la página bonita y acá nuestro, a ver, ¿cómo le menciono? Acá está. Nuestra extensión de Sotero, el conector, Sotero conector, y ya está acá. Tiene la particularidad de que cuando ya lo modifico, cambia de diseño. Acá como hay un montón de artículos y están disponibles para colocarse, me lo saca como un acceso, dice Save cero PubMed. ¿Qué quiere decir? Que como es carpeta, va a jalar todos los 9462 resultados y lo va a colocar en la carpeta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo doy a clic acá, me va a decir cuál de todos los artículos quieres agregar. Yo puedo seleccionar uno, dos, tres, el que yo quiera. Y por ejemplo, agarraré este de acá, Caregivers. Pondré OK con, por ejemplo, uno más. Caregivers y The First Report. ¿Ya? Esos dos. OK. Y esos dos se van a guardar directamente ¿dónde? En la carpeta o en la colección que yo tengo abierta. Supongamos y que, por ejemplo, yo en mi colección anterior, yo haya tenido abierta la carpeta. Supongamos de cuál, a ver, supongamos que yo he tenido abierta la carpeta de, no sé, pues, CPPC, va a colocarse en CPPC, pero como tuve abierta la carpeta ejemplo expo, o sea, ahí estaba seleccionado, se iba a colocar ahí. Ahora, tengan en cuenta de que, por ejemplo, la forma de reconocerlo no ha sido la misma que para los siguientes ejemplos que van a ver ustedes. Como por ejemplo, a ver, la forma como lo he reconocido dice esto, ¿no? El artículo de la revista lo reconoce como un artículo de revista académica, el título, los autores, y se dan cuenta que casi todos los autores, una publicación, que quiere decir la revista. Acá si se dan cuenta no lo reconoció tan bien, porque acá lo reconoció como la abreviatura, no tal cual, PMC Public Health. El DOI lo reconoció porque el PubMed lo ha reconocido con toda esa información. Acá la fecha, si se dan cuenta, está con 2023-4-11 completo, porque PubMed lo reconoce así. El SSN. ¿Y de dónde lo he sacado? Lo ha sacado de la biblioteca PubMed. Literalmente ahí dice, catálogo biblioteca PubMed. Y obviamente al estar en PubMed saca sus identificadores, ¿no? Y cuándo se ha modificado y todo. Entonces hasta ahí ya nos dimos cuenta de que, por ejemplo, PubMed reconoce toda esta información, ¿no? Y siempre con su catálogo de biblioteca PubMed, tal cual. Pero ¿qué va a pasar? Yo ya no quiero sacar esa información de ahí. Quiero sacarlo del mismo artículo. ¿A dónde puedo ir? PubMed tiene la opción de entrar, por ejemplo, acá a sus textos libres, completos, o puedo ir al DOI. Pues me voy al DOI y me sale en la revista, ¿no? La revista con sus artículos acá. En este caso te va a demorar en cargar, pero acá está. Si se dan cuenta anteriormente, PubMed, por ejemplo, lo reconoció con como también así como un textito, pero anteriormente decía PubMed, Servicio Soltero PubMed, y ahora dice Servicio Soltero Biomed Center, que quiere decir que ya reconoció a la plataforma como tal y va a jalar toda la información que se encuentre utilizando los metadatos que utilice Biomed Center. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos acá y, como repito, no más, está abierta la carpeta guardando consultero en ejemplo expo y listo, aparece ahí guardado. Se guardó el texto, full text y se guardó el snapshot. Si se dan cuenta, acá aparece como gris o en medio de este opaco cuando no coloca y cuando ya está dentro, se coloca así como en full negrita, ¿no? Ahora, si se dan cuenta anteriormente, decía PubMed, solamente reconocía PubMed como la entrada, pero ahora se van a dar cuenta que acá, en nuestro sotero, lo va a reconocer más completo. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, en el primero que nosotros pusimos, lo reconoce como PubMed Entry, o sea, la entrada de PubMed, o sea, el link, literalmente. Pero en este nuevo que hemos reconocido, no solamente ha reconocido la foto en este caso, el link donde está, sino también el texto en PDF.
Entonces, en este caso se dan cuenta de que está el texto ahí, ¿no? BMC Public Health, Biomed Center. Entonces, esa es la diferencia a veces de jalar la información directamente desde Zotero y pues nos complica un poco a veces el uso de Zotero. Eso es importante saber utilizarlo así. Mi recomendación final es que si es que ya fue en última instancia, utilicen PubMed, utilicen. Pero siempre es importante que vayan a la misma página web donde se encuentra el texto libre o en su defecto donde está disponible el artículo. Ahora, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo no tengo la opción? Solamente está en PubMed y no hay otro lugar donde encontrarlo. Pues yo agarraría, supongamos, esta información, agarraría mi artículo en PDF, yo podría descargarlo, claro está. Va a demorar un poco probablemente. Acá está. A ver, lo vamos a guardar en la carpeta, en el escritorio. Y ya está guardado. Este es el texto completo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo ir a mi página de PubMed, perdón, a mi página de Zotero. Entonces, ¿qué digo? Este artículo, pues supongamos, ¿no? Este artículo me jaló la información de PubMed, pero no tengo el PDF. Y obviamente, ¿cómo se dan cuenta que no es el PDF? Por el final, ¿no? Al final dice acá, hay un artículo, un archivo adjunto. Yo no lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Botón derecho, pongo acá en agregar, añado junto y puedo agregar información. A veces puede buscar el PDF disponible, pero a veces no es tan fácil, a veces aparece como una X. Pero en el caso mío, si se dan cuenta, ya agarro y lo coloco el texto completo. Vamos a probar con otro a ver si se puede. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en el artículo, por ejemplo, de PubMed, si se dan cuenta, acá PubMed, en ese segundo, sí me lo reconoció con texto completo incluido. Entonces se dan cuenta de que no todas las revistas, o no todas las páginas, lo reconocen así, ¿no? Siempre hay sus formas. Pero si no, supongamos que esto no sea la forma, vamos a eliminarlo. Voy a ver el elemento de la papelera. ¿Cómo podría haber hecho? Botón secundario, botón derecho, añadir adjunto, añadir copia guardada del archivo, y por ejemplo puedo entrar acá a la página principal, que era este de aquí, este, lo selecciono y lo coloco, tal cual. Y está la información, ¿no? De dónde yo he sacado. Chim et al. 2023, Caregiver Perception y todo. Y ya está. De esa es una manera para poder agregar los archivos adjuntos. Pueden agregar incluso sus notas, por ejemplo, añadir nota, puedo poner como, supongamos que sea mi tesis, referencia uno, le pongo dar un OK y listo. Ahí ya se coloca como referencia uno. Puedo modificar mi referencia, puedo modificar mi nota, claro. Referencia uno de tesis, ya digo, lo coloco y sí. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran guiarse, ahí va a estar colocado. Listo. Pueden eliminarlo, moverlo en la papelera, y listo. ¿Se acabó? Entonces, esa es una forma como pueden buscarlo. Otra página, por ejemplo, que este segundo artículo es un reporte de caso. ¿Se dan cuenta? El artículo me dice que puedo entrar a la página directamente, al DOI, y aparece el DOI acá. Me imagino que nos va a dar el enlace a la página de Curious. Curious tiene su propia página, se dan cuenta, igual que BMC Public Health. Pero por acá también me da otra opción, de buscarlo en la página de PubMed Central. Entonces se dan cuenta de que esta es la página de PubMed Central, de la NCBI. En ambos va a estar disponible el artículo texto completo, pero pues los formatos son diferentes. Si se dan cuenta en el de acá, en el de Curious me dice, por ejemplo, soy Sotero en BEMBED Data, y acá en el siguiente me dice Save to Sotero, PubMed Central. Entonces, son cositas que a veces es importante tener en cuenta, ¿no? De la reitero mi recomendación, yo sugiero que vayan primero con este, luego puede que revisen el otro. Ahora, supongamos que vayamos con este segundo artículo, ¿ya? Entonces colocamos acá y como repito, lo tengo abierto en la carpeta, ejemplo expo, y ahí está el full text. Entonces, ¿qué va? Yo voy a ir a mi página y me doy cuenta de que, por ejemplo, a diferencia del otro, el otro reconoció la entrada de PubMed y el texto completo. Y este solamente me reconoce el texto completo. Bien o mal, ya tengo lo importante. Pero ahora vamos a las referencias, a los metadatos. Los metadatos se dan cuenta de que acá, por ejemplo, incluye en el de PubMed, se dan cuenta acá dice de la biblioteca PubMed, e incluye el artículo de la revista, el nombre completo, los nombres de los autores, la publicación, volumen, número, páginas, fecha, abreviatura de revista, el idioma, el DOI y el SSN list. Pero cuando yo voy al otro, está un poco más completo. Un poco, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el artículo anterior, si se dieron cuenta, solamente limitaron a Salim, Musmar, Sarán, Yagmar y Abu Obar. O puede que en este de acá se haya, como es la página de Curios, haya habido un problema en la página. Y siempre se repite. Y se dan cuenta acá, se ha repetido.
A veces es importante tener en cuenta de que si no se complica un poco el manejo de curios o el manejo de otras páginas, obviarlas. Son pocas las páginas, o son pocas las revistas que tienen su página web así con este problema. Pero siempre es importante saberlo manejar. En mi caso, por ejemplo, si me doy cuenta que esto sucede así, yo hubiese eliminado o hubiese revisado cuáles son los beneficios que sirve tener dos, y si en su defecto veo que no hay mucho conflicto, por ejemplo acá, en el que saqué de Curious, no me dan el número de páginas, mientras que en el que saqué de PubMed sí me da el número de páginas. En este caso, como les dije, me da el código. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Me salió conveniente utilizar el de Curus? Pues probablemente no. Entonces, ¿qué hago? Agarro, igual, el botón secundario, quitar elemento de la colección, mover elemento de la papelera y elimino. Igualito acá arriba, ¿no? Pongo acá, este, eliminar elemento, mover elemento de la papelera y se elimina. Entonces, de esa manera ya voy limitando un poco más mi información. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo más, ya en el de acá, en el de, por ejemplo, en el Payment Center. Coloco igual y acá me saca la información, ¿no? Mi link de Payment Central y el texto que está en Payment Central. ¿De qué forma puede ser? A ver, vamos a revisar. Este de acá está un poquito más completo, si se dan cuenta, por ejemplo, a diferencia del anterior. Este, por ejemplo, también me trae lo que es la fecha. Por ejemplo, mira, la diferencia del anterior que es de PubMed, el de Payment Central me trae la fecha. No me dicen qué idioma está. Entonces, es importante tener en cuenta que probablemente este de acá tenga menos información que el otro. ¿Qué hago? Lo elimino. Entonces, a veces es un poquito hacerlo así a las malas, ¿no? Usualmente con los artículos de PubMed no funciona, no es tan complejo. En donde, por ejemplo, sí ven ustedes que es un poco más difícil cuando sacan artículos que no son de revistas o de revistas que están en bases grandes, ya por llamarlas así. Como por ejemplo, vamos a Google Académico, revisamos algunos artículos, como por ejemplo, a ver, un artículo en una revista. A ver, vamos a ver, ¿no? Educación médica. A ver, por ejemplo, un artículo que está acá, en, en esta revista, en Medigráfico, otro que está en Cielo, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, Revista Médica del Hospital General de México. Este artículo me dice del año 2010, tiene toda la información, lo agrego y acá que me dice, soy tu término de data, va a colocarse. Y nos vamos con la sorpresa de que este artículo tiene bastante información, pero muy poca para algunos otros. Como por ejemplo, ¿no? A diferencia de los anteriores que sacaba un montón de información con DOI, SSGN y todo, este de acá no fue un poco más limitado. Fue el nombre del artículo, fue en este caso los autores, la publicación donde está publicado, volumen, número, página, fecha, la abreviatura, porque probablemente la página donde hemos sacado, que es Medigraphic, es una base de datos mexicana que tiene la abreviatura ya colocada en su base de datos. No tiene DOI, no saque el ISSN, probablemente porque no tenga o porque la base no lo considera importante para ellos. Su URL y pues eso, ¿no? Ahora, si yo quisiera agregarlo, por ejemplo, ya yo colocaría acá un poco más de información. A ver, otra revista donde podemos sacar, acá de Cielo, por ejemplo, también igualito lo reconoce, ¿no? Seito Sotero Cielo, dice, lo agregamos, esperemos que cargue. A veces puede que demore en cargar, puede que no aparezca no se quite el opaco tan pronto, pero si uno puede revisarlo directo en la página, se va a dar cuenta de que ya está, por ejemplo, ahí está. A veces demora en cargar un poco, se van a dar cuenta. Y acá, por ejemplo, miren, ¿ve? Este artículo, si se dan cuenta, debería estar abierto, o sea, disponible para que nosotros ingresemos, pero ¿qué sucede? No está. Solamente está su información, sus metadatos. Que dice el artículo es de Agustín Vicedo, el nombre Integración de Conocimiento de Educación Médica, la publicación, dónde se ha publicado, volumen, número, páginas, fecha, no me da DOI, no me da la abreviatura, me dice dónde lo saca de Cielo, pero no me da más información. Entonces yo, por ejemplo, acá podría agregarlo. Yo sé que he sacado de la revista de Educación Médica Superior. Y miren, yo podría hacer esto, una opción. Coloco este artículo, así, y lo coloco, por ejemplo, con el nombre del autor, Agustín Vicedo Tomei. Entonces, lo pongo así. Reviso el artículo, ¿dónde está? Está, por ejemplo, en la página principal, está también en ResearchGate, está en página de Enviomed, en la Uni Rioja. Entonces, ¿yo qué puedo hacer?
puedo buscarlo en cualquiera de esas páginas y complementar la información. En este caso, por ejemplo, yo puedo darle plegar acá en español PDF para revisar qué información incluye y puedo ir llenando de manera manual. ¿Cómo podría ser? A ver, vamos a que cargue la página. Y en este caso, por ejemplo, sé que el autor tiene su nombre. Por ejemplo, acá está mal, ¿no? Acá dice Agustín Vicedo Tomei. ¿Cuál es el nombre del autor? En este caso, el nombre del autor es... A ver, lo va a cargar. Se llama Agustín Vicedo Tomei. Entonces yo me imagino que Agustín es el nombre. Y sé que Vicedo Tomei es el apellido, ¿no? Porque me imagino que es así. Ahora, puedo que yo revise un poco cuál es el apellido y el nombre, puedo revisar otros artículos para corroborar esto. Si no fuese así, entonces yo colocaría acá, por ejemplo, modifico, ¿no? Vicedo Tomei, y acá pondría Agustín. En este caso, el nombre en el sotero, en los metadatos, el nombre va primero y el apellido va, perdón, el apellido va primero y el nombre después. Pero si no, ustedes pueden colocar autores con un nombre completo, como se dan cuenta acá, con un campo simple. Y cuando son nombres corporativos o así, pueden colocar todo el nombre completo. Pero pueden regresar a lo mismo, ¿no? Con los dos campos. Igual, apellido primero, nombre después. En este caso, donde se ha publicado en la revista Educación Médica Superior, volumen 23, número 4, páginas 226, 237, la fecha en diciembre de 2009, como les dije, los sugiero que ustedes lo borren, y cuando se borra, el formato de acá al final lo reconoce. Por ejemplo, se dan cuenta que dice año, anteriormente decía mes y año. Por ejemplo, quiero la abreviatura de la revista y no la tengo. Me complica no tener la abreviatura de la revista. ¿Qué podría ser? Los mismos pasos que les mostré a ustedes, o podríamos también buscar el ISSN de la revista. Por ejemplo, no sé, ISSN, Educación Médica Superior. eh, por acá me puede sacar información de Educación Médica Superior. A veces demora un poco, a veces acá, por ejemplo, ¿no? Me lo da. Em, por ejemplo, Educación Médica Superior tiene su revista. ¿Dónde está el ISSN? Nosotros podemos revisarlo por aquí. Por aquí abajo debe ser. Si no, a veces también demoramos un poco, regresamos y podemos entrar acá, ¿no? Revista Cubana de Educación Médica Superior. De ahí está. Entonces me dicen, no, abreviatura de la revista, acá está, Revista Cubana EduCmed Superior. Entonces, colocamos ahí y acá donde dice abreviatura, lo podemos colocar abreviatura. Yo les sugiero que le quiten los puntos, la verdad, y las primeras palabras con mayúsculas para que se vea estandarizado, ¿no? La verdad yo lo percibo así, se ve mucho mejor. La Red Cubana de Educación Médica Superior. El nombre de la revista es Educación Médica Superior, pero acá dice abreviatura de la revista Red Cubana, Red Cuba o EduCmed Super. El idioma no es necesario, DOI no tiene porque las revistas cubanas usualmente no tienen DOI. Y el resto, se dan cuenta que lo único que hice fue de mi página que saqué de Cielo, lo he actualizado. Y listo. Esta información se puede agregar ya a mis datos. Entonces creo que hasta ahí ya fuimos hablando un poco de cómo jalar información desde Internet hasta Sotero. Ahora vamos a tal vez la parte que nos pueda interesar un poco, que es cómo ya colocamos esta información dentro de nuestras páginas. Entonces acá les voy a mostrar un artículo de Word. Vamos a abrir Word, sí, una página de Word, cualquiera. Y para ello ustedes tienen que tener en cuenta que dentro de Sotero hay una parte donde dice herramientas y en esas herramientas dice complementos. Y hay dos complementos que ustedes deben tener bien arraigados. Deben tener lo que son Sotero, LibreOffice, que es para gestionarlo con lo que es Internet. En este caso van a ver el Google Docs de Google y Sotero Word for Windows Integration, que tenés para lo que es en este caso Microsoft Word. Estos dos tienen que estar habilitados. Obviamente acá están habilitados y si yo quisiera deshabilitarlo, lo podría colocar acá. Con esta opción, yo lo que puedo hacer es ya comenzar a agregar artículos. Por ejemplo, una opción. Podría colocar a ver, supongamos que no. A ver, la educación médica. La educación médica ha cambiado a través de los años, principalmente desde la integración de la investigación, por ejemplo, supongamos. Supongamos que yo esta información lo estoy sacando de un artículo, entonces yo quería, voy a hacer en este caso como una cita indirecta. ¿Qué voy a hacer? Al final voy a poner mi número. Entonces en Sotero, si anteriormente yo podría colocar uno y acá abajo podría colocar, por ejemplo, hacer referencias, y acá podría colocar uno punto y sacaría toda la información. Supongamos muchos de ustedes no manejen esto porque es complicado. ¿Qué podrían hacer? Podrían hacer lo mismo que yo hago.
agarran el Zotero, si ya colocaron toda su información, en la parte derecha dice, perdón, en la parte de encima, o en la parte con el botón derecho, ustedes entran a la parte donde dice, crear bibliografía a partir de elemento. ¿Qué podrían colocar ustedes? Elige tu cita, Nova Vancouver. Idioma, usualmente español, si selecciono español de México. ¿Qué quiero hacer? ¿Una cita o una bibliografía? En este caso voy a sacar bibliografía y quiero copiarlo el portapapeles. Supongo OK. Y cuando vaya a mi documento de Word, acá está mi documento de Word, voy a colocar dos, pegar, y me va a aparecer esta información. Vice Automate a la integración con servicios de educación médica, RevCube, documento superior. Y así quedaría. Pero ¿qué sucede? Saben que no estamos para eso. Estamos para poder hacer nuestra vida más fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo 5 artículos más? Supongamos que tenga ya el 2, que tenga ya, por ejemplo, el 3, y justamente después de 50 artículos, el 2 quiere eliminarlo. Yo elimino el 2, pero ahora ¿cómo modifico del 3 hacia adelante? Eso es lo complicado cuando nosotros trabajamos así, de manera escrita. Entonces, para esto, Sotero nos va a servir bastante. ¿Cómo? Entonces, les repito, para hacer mi cita, ¿qué haría? Voy, cuando ya tengo colocado Sotero y está integrado con Word, me va a aparecer una ventana más que se llama Sotero. Si no, ustedes pueden buscar en ayuda cómo ver las ventanas, ¿no? Para poder activarlo. Porque a veces no aparece, pero a veces también es necesario activarlo. Uno busca en Sotero y aparecen estas opciones. Agregar citación, agregar una nota, agregar bibliografía, preferencia de documentos, refrescar y quitar las citaciones. En este caso yo quiero agregar una cita. Entonces voy a colocar acá agregar cita. Y me va a aparecer la misma opción que hice hace rato, ¿no? ¿En qué norma está? En Vancouver, en Español de México. ¿Y cómo quiere guardar la cita? ¿Con campos o con marcadores? Lo que te recomiendan es esto, ¿no? Que se recomienda por campos para Word, pero a veces cuando quieres trabajar bastante con que es Word y Google Docs, te recomienda más marcadores. Particularmente yo utilizo el campo recomendado, ¿no? Y trato de trabajarlo de esa manera. En este caso, desactivo la opción de abreviaturas de revista Medline. ¿Por qué? Porque yo se supone que estoy trabajando para buscar la abreviatura de cada revista. Entonces desactivo esta. Y actualizar citas automáticamente. OK. Una vez que aparezca esto, me va a aparecer acá un campo de citación y una barra para poder buscar la información. Entonces yo no me acuerdo qué artículo quería encontrar. Voy a buscar lo que diga educación. Y tal vez en educación, por ahí alguno me parezca, alguno similar. A ver, y justamente por acá encuentro artículos que dicen educación, y acá está. La integración de conocimientos en educación médica. De Vicedo Tomei, 2009, Educación Médica Superior, 23/4/2026, 2026, 2027. Lo coloco, no quiero agregar más artículos, Enter. Y aparece como uno. Supongamos que yo luego diga acá, ¿no? A ver, por el procedimiento de selección y administración. La currícula médica, por ejemplo. La currícula médica se ha modificado en base a este aspecto. Por ejemplo, por lo que agregaron, ¿no? Se modificamos ese aspecto, ¿no? Punto. Ya, ahí vamos a dejarlo. Quiero agregar un artículo más que puedo agregar Sotero. Pongo, por ejemplo, citación. Vuelta, quiero saber de dónde está el artículo. A veces se me desaparece el botón. ¿Qué tengo que hacer yo? Es buscarlo acá en la página de Sotero. Si uno a veces no lo encuentra, uno puede ir a su barra inferior, va a Sotero, y a pesar de que esté eliminado, se dan cuenta de que aparece ahí, ¿no? El formato rápido de cita. Entonces es una forma para cuando se les desaparece, buscarlo. Ahí está. Entonces yo quiero poner nuevamente educación. Vamos a ver educación. Y se dan cuenta que cuando puse educación, el artículo anterior que encontré que decía educación me aparece como citado. Entonces, ¿yo puedo volver a citar un artículo citado? Sí. Pero en este caso yo quiero agregar otro artículo, que en este caso es el artículo de Educación Médica basada en competencias de García García. Muy bien, le doy Enter. Y aparece como dos. Entonces, yo tengo mi artículo 1 y mi artículo 2. ¿Qué sucede? Ahora yo quiero agregar las referencias. Como Sotero ya está vinculado, ya tiene el 1, ya tiene el 2, ¿se dan cuenta? Cuando incluso los sombreo me aparecen como campos. En la parte de acá de referencia yo puedo colocar, agregar mis bibliografías. Y en el orden en el que está, se agregan las bibliografías. 1, 2. Vicedo Tomeya,
y García García y todo, tal cual como está. Obviamente que si yo modificara, yo me doy cuenta que estos no son los nombres, yo modificara o algún texto, por ejemplo, algo está mal escrito, puedo modificarlo acá en Sotero, lo modifico, y en parte de acá puedo colocar acá refresh y se actualiza. Vale. Pero ¿qué pasaría si hay algún artículo, por ejemplo, que yo digo, uy, acá debería agregar un artículo? Y se me pasó, ¿y ahora cómo hago? Ok, muy bien. Uno va a entrar acá y pone Sotero, ya no sería agregar, sería editar sección, edición, y me aparece nuevamente esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agregar un artículo más, por ejemplo, un artículo, por ejemplo, que yo me acuerdo que es de 10, ya supongamos una realidad peruana, eh, vale, ya este de acá, por ejemplo, de Cruz Vargas. ¿Y qué va a pasar? Este artículo se supone que tiene que actualizarse, ¿no? Entonces ahora vamos a poner Enter y listo, se agregó 1,2 y este que era 2 aparece ahora como 3. Y no solamente se modifica en las citas, sino también se modifica en mi bibliografía, en mis referencias. Supongamos que quiero agregar otro artículo más, ya a veces de que muchas ideas pues se agregan ahí. A veces también es necesario saber cómo referenciar. Por ejemplo, a ver, un artículo, Gutiérrez. Mm, a ver, hoy es investigación. Supongamos, a ver, quiero agregar el artículo supongamos, no sé, a ver, Gutiérrez Rojas, ya por ejemplo. Entonces quiero agregar ese artículo de ese autor, le doy Enter y me aparece ya, pues como les dije anteriormente, ¿no? Del 1 al 3 quiere decir que las referencias 1, 2 y 3 son las referencias que yo voy a utilizar para este artículo. Y finalmente el otro que era 2 inicialmente, pero como he ido agregando, se vuelve 4. Entonces, todo se va modificando. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, de un momento a otro, su revista, donde quieren publicar, les dice, oye, nosotros no utilizamos Vancouver, utilizamos APA. Se les va a caer el mundo si son bastantes referencias. No, van a Sotero, se van a la parte de referencia y documentos, ¿y en dónde me voy? Me voy a APA, American Psychological Association, APA, séptima edición, y acá obviamente la página lo modifica. Dicen, ¿mantienes como está tal cual? Ok. Y todo se volvió APA. Fácil, rápido y sencillo. No es tan complicado. Si luego, por ejemplo, la revista que está en APA lo rechazó y le dijeron, oye, no, ahora nosotros utilizamos, supongamos, Chicago, ¿no? O utilizamos, por ejemplo, la página de Nature, por ejemplo. Ya, ok. Se cambia, tal cual, se cambia. Entonces, nosotros podemos ir modificándolo como nosotros deseamos. Incluso si queremos regresar a Vancouver, lo podemos regresar a Vancouver. Depende mucho de ustedes. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me leo y el autor, por ejemplo, el editor me dice, ok, mira, las 3 primeras referencias, creo que tienes que modificarlo. Solamente la primera da la información, pero la segunda y la tercera no. Elimínalas. ¿Y ahora cómo las elimino? No hay problema. Sotero, editar en esta sección, elimino este, le pongo enter y se regresó de nuevo a lo como era inicialmente. Fácil, no tan sencillo, pero fácil. Entonces, de esa manera tenemos que considerarlo. Pregunta de Mariana, ¿Sotero es un software libre? Sí, es un software libre. Lo mencioné al inicio. Podemos ingresar literalmente y manejarlo de manera arbitraria. Sí. Incluso, siguiendo con la explicación, gracias Mariana por tu pregunta, esto de acá es lo que manejamos en Sotero, con Word. Pero si, por ejemplo, quisiéramos iniciar Sotero con el Google Drive, lo podríamos manejar también. Y acá es la última parte de la ponencia. Por ejemplo, vamos a Google Drive, queremos agregar un artículo. Por ejemplo, vamos a crear una nueva. Eh, por ejemplo, ya en la guía de español. Vamos a agregar. Y en toda esta guía que yo tengo, a ver, vamos a modificar. Muchachos, esto no se puede modificar. Ya, este de acá, por ejemplo. Ya, ya. Acá, por ejemplo, quiero modificar la información. Entonces, por ejemplo, quiero agregar la información tal cual, ¿no? Lo mismo que le dije hace rato. Este, la educación médica. Caramba, espérate. Eh, ya. La educación médica, por ejemplo, le podríamos colocar, ¿no?
La educación médica en el Perú ha sufrido bastantes cambios. Quiero hacer mi cita y se dan cuenta que acá, cuando ya también está agregado el Sotero, como le dije, la opción del complemento, me aparece igualito con Word, Sotero. Entonces hacemos lo mismo, literalmente chicos, no es, no es diferente. El detalle es, obviamente, que tienen que unirlo a su cuenta de Gmail. Y eso sí es necesario, que ustedes lo tengan en su cuenta de Gmail. Sale acá, tienen que también tener su cuenta de Gmail vinculada, ambos, dando su escritorio como su tele online. Y igualito, igualito, seleccionamos Vancouver, ok, muy bien. Elige, me dice, ok. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a agarrar este artículo de Huaraca. Vamos a agarrar, por ejemplo, el artículo de Saldaña. Y si quiere agarrar otro artículo de educación, por ejemplo, sería el artículo, por ejemplo, no sé, ya este de acá, de Aveiro Roballo. De artículos en mi carga, dice Sotero estoy esperando, y a veces dice así porque demora un montón en la red, o a veces porque nosotros todavía ni siquiera hemos elegido. ¿Cómo nos damos cuenta de que no hemos elegido? Vamos a la página de Sotero y obviamente sigue acá apareciendo en su formato de cita, que no le hemos dado enter. Entonces a veces sucede eso. Volvemos a dar enter, está cargando y listo, aparecen. Si quisiéramos colocar nuestras referencias, pues ustedes se van a dar cuenta que van a poner igualmente Sotero, agregar o editar bibliografía y de manera automática aparece. Y listo. Ya. Quiero agregar otro artículo más, por ejemplo, las actitudes hacia la investigación en estudiantes de medicina son bajas, por ejemplo. O vamos a hacer supongamos que sea una cita directa, ¿ya? Y ya, sí, tal cual, supongamos. Ah, no más Sotero, queremos agregar un artículo, supongamos que esto lo hemos sacado de Subsoft, Enter, y listo, se apareció más. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo te diga otro artículo, a ver, es otra cita indirecta. Según azar, eh, los estudiantes de medicina de 5 países árabes, supongamos, ¿no? Tuvieron, los estudiantes de medicina varones de 5 países árabes tuvieron una mayor actitud, supongamos. Entonces, ¿qué pasaría? Acá en azar podría colocar la cita. Ahora nosotros, vuelta, volvemos a azar y enter. Y vuelta, aparece. Entonces acá quisiéramos eliminar, acá por ejemplo me da la opción directamente de editar con Sotero. Entonces yo ya puedo ir modificando, ¿no? Por ejemplo, me arrepentí, ya no quiero agregar el de Golden Salsaña, solamente esos dos. Entonces va a aparecer en vez de 1,3, 1,2, se eliminó acá, se actualizó de manera automática. Y listo. De esa manera se puede ir trabajando el uso esotero dentro de nuestras páginas, tanto de Word como de Google Docs. Y pues creo que es una labor un poco fácil de manejar, pero es importante que con la práctica ustedes puedan elaborarlo de mejor manera. Espero que se haya podido entender. Cualquier consulta, pues acá estoy para poder escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Chicos, si es que hubiera preguntas, pueden escribirlo al chat. Creo que no hay preguntas. Bueno, no han escrito hasta el momento, Cristian. Ha estado muy clara la explicación y también la parte del taller, mini taller de Sotero. Muchas gracias por... Ahí, a ver, hay una pregunta que dice, respecto al tiempo para citar en Vancouver, si es necesario se puede citar referencias de más de 5 años, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, Alexander. Como lo repito, Sotero menciona que ideal 3 años hasta 5 años, pero